Muy buenos días y bienvenidos a mi canal. Hoy haremos un vídeo muy especial. Hoy hablaremos de por qué Bob Lazar dice la verdad. Bien, ahora comenzaremos ya con el tema que nos ocupa, que es la historia de Bob Lazar. Bob Lazar es un hombre estadounidense, nacido en 1959, aficionado y amante de la ciencia, que estudió y se graduó en física y electrónica en la Universidad de California de Caltech. Trabajó como físico en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. Fue contratado por la Marina de los Estados Unidos para trabajar como físico en un edificio llamado S4, es decir, Sector 4, situado en el interior del Área 51, una base secreta militar estadounidense situada al norte del desierto de Nevada. Fue contratado en 1988 por la Marina de los Estados Unidos. Durante el tiempo que trabajó en el S4, pudo ver, tocar y analizar varios platillos volantes de origen extraterrestre. Pero cuando los servicios secretos se enteraron de que había estado hablando a su familia y amigos de las increíbles cosas en las que estaba trabajando, fue amenazado de varias formas, incluso amenazaron a su familia, y fue despedido de su trabajo en la base. Por miedo a que cumplieran las amenazas y le hicieran desaparecer de algún modo, en 1989 decidió contarlo todo a un canal de televisión. Esta primera vez manteniendo su identidad en el anonimato. Y fue entonces cuando recibió, ahora sí, una amenaza mucho más seria. Recibió un disparo en una rueda trasera de su vehículo mientras lo conducía, y pudo ver perfectamente al individuo que conducía el coche. Este hecho le animó a aparecer a cara descubierta en un plató de televisión, generándose de este modo para sí mismo un seguro de vida, ya que si se convertía en un personaje público, iba a ser mucho más difícil que su muerte pasase desapercibida. Los periodistas más interesados en quién era realmente Bob Lazar que en lo que contaba, investigaron su pasado, y aquí es donde empezó todo el descrédito para Bob, ya que no solo la Marina de Estados Unidos desmentía que Bob hubiese trabajado para ellos, tampoco el Laboratorio Nacional de Los Álamos decía tener ningún registro de que Bob hubiese trabajado allí. Y ni siquiera la Universidad de California Caltech tenía registros de la matriculación o de los estudios de Bob. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido? ¿Son Bob y su historia un fraude? Si lo son, ¿cómo puede seguir habiendo tanto interés para mucha gente 30 años después en esta historia? Llegados a este punto, voy a dar mi opinión. Los servicios de inteligencia borraron de la vida de Bob cualquier registro que lo pudiera vincular con el Área 51, e incluso registros que lo pudieran vincular con el mundo de la ciencia. Pero olvidaron algo, en mi opinión, mucho más importante. Y es que si borras años de la vida de una persona, no los puedes dejar en blanco, porque entonces no vas a tener una historia creíble. La versión oficial dice que Bob mintió en todo. Alguien podría pensar que mintió para hacerse famoso en la televisión. Pero antes de toda esta historia, ¿de verdad estuvo mintiendo durante años a sus propios padres? ¿A toda su familia? ¿A sus amigos? ¿Les estuvo mintiendo durante años acerca de sus estudios en la universidad? ¿Acerca de dónde trabajaba? La gente que le conoce de antes de todo esto asegura que Bob dice la verdad. Pero no solo la gente o los amigos que llevaban a Bob a la universidad o que lo recogían de la biblioteca. Ellos mismos dicen, ¿acaso Bob estuvo fingiendo estudiar en la universidad? Si fue así, lo fingió muy bien. Esto es totalmente absurdo. ¿Fingió también trabajar en el laboratorio de Los Álamos durante años? ¿Fingió cobrar la nómina? De nuevo, es absurdo. George Knapp, un periodista que ha seguido la historia de Bob desde el principio, encontró una guía telefónica interna del Laboratorio Nacional de Los Álamos de 1982, en la que figura Bob Lazar como contacto, además de como uno de los científicos del laboratorio. Un artículo del periódico de Los Álamos de 1982 menciona a Bob Lazar y habla del coche a reacción fabricado por él que poseía Bob y de su trabajo en el laboratorio de Los Álamos. George Knapp encontró también a un tipo del que hablaba Bob
cuando contaba su historia. Bob dijo que antes de que la Marina le contratase, fue un tipo a la casa de Bob, enviado por la Marina, a investigar los antecedentes que pudiera tener, ya que iba a trabajar para el gobierno. Bob recordaba perfectamente su nombre, ya que era un nombre muy singular. Este hombre se llamaba Mike Thigpen, y el periodista George, tras mucho trabajo, lo encontró. Y este hombre, Mike Thigpen, resultó que trabajaba en una empresa federal que se dedicaba precisamente a esto. ¿Cómo podía saber Bob el nombre de este hombre y el trabajo que realizaba? También llamó George a la base aérea de Dallas y le confirmaron desde allí que existía un sitio llamado S4, pero que su ubicación era secreta. Además, ¿cómo sabía Bob que la empresa AG&G era la empresa precisamente por la que debías de pasar si en algún momento querías trabajar en la base? Pues posteriormente se ha sabido que esta empresa es la que se encarga de las contrataciones. Hace de recursos humanos para la contratación de civiles en temas de la Marina de los Estados Unidos. Terry Tabernert, un experto poligrafista, le hizo a Bob 4 pruebas distintas y las superó todas satisfactoriamente. No contentos con esto, envió los resultados a otro polígrafo distinto que confirmó que Bob en ningún momento tuvo intención de mentir. Antes de hacerse pública toda esta movida, mientras Bob aún trabajaba en la base, acompañó a sus amigos varias semanas seguidas al lago Papous, donde les dijo que los miércoles por la noche hacían pruebas de vuelo con los platillos volantes. Y sus amigos, aparte de testigos de los vuelos de los platillos, también consiguieron hacer unas grabaciones de los vuelos en un par de ocasiones. ¿Cómo sabía Bob que las pruebas se realizaban en el lago Papous y no en el lago Groom, por ejemplo, que estaba más cerca de la base? ¿Y cómo sabía que las pruebas se realizaban precisamente los miércoles por la noche? El elemento 115 de la tabla periódica, que no existía por aquella época, y que Bob lo nombraba como el combustible que usaba el ovni que tenía asignado para realizar sobre él ingeniería inversa. Ese mismo elemento que por aquel entonces los científicos decían que era una quimera, una imposibilidad, fue sintetizado artificialmente no hace mucho y anunciado a bombo y platillo como un gran hito científico. En sus relatos, Bob habla varias veces de un aparato que se usaba para dar acceso a las personas autorizadas a entrar en S4. Se trataba de un escáner de mano que al poner la mano encima, una luz salía por unas ranuras y esta luz medía la longitud de todos los huesos de la mano, identificando así la identidad de la persona en cuestión. Esto era algo que sonaba muy de ciencia ficción en aquella época. Bien, pues en 2018, en una de esas desclasificaciones que hace de vez en cuando Estados Unidos, dio a conocer la existencia de precisamente estos escáneres para uso militar en las bases. Seguramente porque ya están tan obsoletos que no les importa que el público los conozca, pero son exactamente como los describió Bob Lazar. Resulta un verdadero zas en toda la boca. ¡Zas en toda la boca! Para todos aquellos que no creen en la veracidad de la historia de Bob Lazar. Unos años después de todo este revuelo mediático, Bob Lazar se metió en un pequeño lío. Decidió ayudar a un grupo de prostitutas a montar un pequeño burdel en un vecindario. Le pillaron y le arrestaron. Cuando fue interrogado por la policía e investigaron su pasado, contó la misma historia que había contado siempre. Dónde había nacido, dónde había estudiado y dónde había trabajado. Ante la imposibilidad de la policía de poder encontrar pruebas de sus estudios y de sus trabajos, los agentes de la condicional pensaban que les estaba mintiendo y lo presionaron amenazándole de que lo iban a meter en prisión. Si Bob era un farsante, este era el momento idóneo para confesar y así no ir a prisión. Pero él seguía defendiendo que esa era la verdad, que había estudiado en Caltech y que había trabajado en el laboratorio de los Álamos y en el edificio S4. Bien, si después de lo visto en este vídeo no crees que hay más pruebas de que lo que dice Bob es cierto que de que es una invención, te invito a que busques más información y a que investigues. Gran parte de la información que has oído en este vídeo la he sacado de un estupendo documental que hay ahora en Netflix que se llama Bob Lazar, Área 51 and Flying Saucers. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale un me gusta. Si no te has suscrito aún, puedes suscribirte aquí más abajo
y no olvides activar la campanilla para poder recibir las notificaciones de mis próximos vídeos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.